Buen día. Continuando con este ciclo 2022 del Centro de Estudios Cívicos de Córdoba, queremos dedicar este video, el tercero del año, a hacer unas breves reflexiones sobre la Constitución de 1949. Debido a que este 11 de marzo se cumplen 73 años desde la sanción de dicha reforma constitucional y que, por lo tanto, la mayoría de los argentinos nunca tuvo oportunidad de leerla y solo tiene algunas referencias por menciones de distintas personas, periodistas, constitucionalistas, etc. Nos interesa especialmente vincular el tema de la reforma constitucional de 1949 con el concepto de comunidad organizada, que podríamos decir constituye el punto neurálgico, la columna vertebral de la doctrina justicialista. Se ha manifestado muchas veces que el justicialismo fue influido por el fascismo italiano, e incluso algún prestigioso constitucionalista sostuvo que la reforma de la Constitución Nacional de 1949, marco jurídico de los dos primeros gobiernos peronistas, fue inconstitucional, por motivos formales y de contenido. Para la impugnación en razón de contenido, se alega que la reforma de 1949 alteró la democracia como forma de Estado, suplantándola por un totalitarismo. Este es el punto central que nos interesa tratar de esclarecer o al menos brindar nuestra opinión. La Convención Constituyente de ese año, con amplia mayoría del peronismo, porque la bancada radical se retiró el 8 de marzo, en realidad no modificó ninguna de las funciones de los tres poderes clásicos, ni aumentó las atribuciones del Poder Ejecutivo. Al respecto, es interesante repasar lo que expresó el miembro informante de la bancada oficialista, el doctor Arturo Sampay. El alma de la concepción política que propicia la reforma constitucional está inmersa en un dogma que sustenta la primacía de la persona humana y su destino. Tal como lo proclamara Perón tantas veces, el Estado debe estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio del Estado. De esto debemos deducir que el Estado debe promover el bienestar común en un orden justo. Por lo tanto, sostenía el prestigioso intelectual Arturo Sampay, el totalitarismo es la contrafigura de esta concepción política, porque degrada al hombre a la situación de ser instrumento del Estado. La reforma efectuada en 1949, que como sabemos fue derogada al poco tiempo, por lo tanto rigió durante apenas menos de un decenio, suprimió 12 artículos y modificó 40, pero solo incorporó 6 nuevos artículos. Nos parece importante destacar el nunca citado artículo 15, porque esclarece el enfoque del justicialismo sobre el tema aludido, es decir, si se trató de imponer por vía constitucional un sistema totalitario o no. Comienza este artículo expresando: el Estado no reconoce libertad para atentar contra la libertad, y establece que no se reconocerán agrupaciones que sustenten principios opuestos a las libertades reconocidas en la Constitución, prohibiendo el funcionamiento de milicias y el uso de uniformes, y que sus miembros no podrán desempeñar funciones públicas. Recordemos que en esa época los dos sistemas totalitarios más conocidos, el fascismo y el nazismo, utilizaban precisamente como fuerza de choque milicias uniformadas y armadas que interferían permanentemente en la vida pública. Después de derogada la reforma del 49, recién en 1984 se sancionó la Ley de Defensa de la Democracia,
número 23.077, que en su artículo 11 dispone incorporar al Código Penal el artículo 210 bis, que contempla penas de reclusión o prisión a quienes integren asociaciones del tipo de las previstas en la Constitución del 49 y que pongan en peligro la vigencia de la Constitución Nacional. En la última reforma constitucional del año 1994, en cambio, no se incluyó en su articulado nada semejante. Recordemos la definición de fascismo escrita por Mussolini y que integra la Carta del Trabajo. Nuestra fórmula es esta: todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Si se compulsa esta definición con la interpretación de la reforma hecha por Sampaio y el contenido de la comunidad organizada, queda clara la diferencia. Del artículo de 1951 destacamos una frase: las instituciones orgánicamente dependientes del gobierno están naturalmente tuteladas en su acción por el mismo. Las instituciones populares deben recibir del gobierno idéntico trato, ya que son el pueblo mismo, pero no está en manos del gobierno organizarlas, porque esa organización, para que sea eficaz y constructiva, debe ser popularmente libre. El principio ideológico que fundamenta el corporativismo fascista está reflejado en la expresión de Gentile: la inmanencia del Estado en el individuo, y en la frase de Botay: la identificación de la sociedad con el Estado. Para aventar cualquier duda, el artículo 43 del decreto italiano del 1 de junio de 1926 establece que la corporación no posee ninguna personalidad jurídica, sino que es un órgano de la administración estatal. Con una organización opuesta que esbozó Perón en el Congreso Nacional de Filosofía del 49, pocos meses después de sancionada la Constitución el mismo año, el modelo de comunidad organizada que presentó el general Perón siendo presidente en ese Congreso se inscribe en la tradición cristiana, siendo posible advertir la influencia de la encíclica Quadragésimo Anno de Pío XI, promulgada en 1931. En ese documento pontificio se reitera la vigencia inamovible e inmutable del principio de subsidiariedad, que señala que es necesario permitir que tanto el individuo como las asociaciones menores realicen lo que pueden hacer por sí mismos. El Estado puede ayudar a sus miembros inferiores del cuerpo social, pero no destruirlos ni absorberlos. Citando a Santo Tomás, recuerda el pontífice que el orden social surge cuando los distintos miembros de la sociedad se unen entre sí por algún vínculo fuerte. La curación de los males modernos, decía decía Santo Tomás, no se logrará sino cuando los miembros de la sociedad reciban una adecuada organización, según la función social que cada uno desempeña. Explica el conocido y prestigioso filósofo Dr. Bueda que Perón llama organizaciones libres del pueblo a las denominadas entidades intermedias, grupos situados entre las familias y el Estado, considerando que las mismas deben ser factores concurrentes en los órganos públicos, pero sin ser absorbidas por el Estado como ocurre en el fascismo, ni ser elementos de presión en su contra para la conquista del poder político como en el marxismo. Por su parte, otro filósofo, Silvio Maresca, se ocupa del tema que estamos analizando en su libro Perón y la filosofía, y allí sostiene que es evidente que la familia no se basta a sí misma para satisfacer las necesidades elementales de la vida. Por eso las familias vecinas se agrupan en una aldea.
Pero se interroga Maresca si con la aldea alcanza para satisfacer las necesidades biológicas. ¿Para qué la polis, es decir, la ciudad? Porque solo en la polis el hombre puede alcanzar sus necesidades materiales, que requiere algo más que satisfacer sus necesidades primarias, es decir, lograr la felicidad. Esta concepción, heredada de las culturas griega y cristiana, está presente en la idea de comunidad organizada. Creemos que la comunidad organizada de 1949 se perfecciona en 1974 con el llamado modelo argentino, del que reproducimos el siguiente párrafo. El ciudadano se expresa como tal a través de los partidos políticos, cuya vigencia lleva al funcionamiento de los cuerpos políticos legislativo y ejecutivo. Pero también el hombre, a través de su condición de trabajador, intelectual, empresario, militar, sacerdote, etc., tiene que organizarse para participar en otro tipo de recinto, como puede ser, por ejemplo, el Consejo para el Proyecto Nacional Argentino. Para concluir, consideramos que el modelo analizado de comunidad organizada constituye un antecedente valioso para una imprescindible reorganización profunda de la sociedad argentina, actualmente desordenada en sumo grado y afectada por un notorio debilitamiento de la amistad social y de confianza en el futuro. Solo la participación activa de todos los sectores de la vida cívica, procurando un consenso patriótico que permita fijar objetivos comunes, nos permitirán superar la crisis recurrente que nos afecta. De esta manera, concluimos el tratamiento breve de dos aspectos o dos cuestiones que consideramos íntimamente relacionadas. El modelo social y político del justicialismo, que es la comunidad organizada, con el contenido analizado objetivamente de la Constitución de 1949 que rigió durante pocos años. Es conveniente hacer como tratamos desde este centro de estudios, de analizar constantemente los aspectos principales que hacen a la realidad argentina para tratar de evitar caer en prejuicios o injusticias históricas y alumbrar de alguna manera el camino hacia el futuro, en un panorama que se muestra sumamente desfavorable por la situación interna y externa que vivimos en la actualidad los habitantes de este bendito país. Les agradezco la atención prestada y los invito a seguir vinculados a este canal de YouTube, donde están archivados los 30 videos anteriores por aquellos que quieran tener otras visiones sobre otros temas. Muchas gracias y hasta pronto.